Nos enseñan a cuidar de los demás, a estar disponibles, a ser comprensivos, a poner el bienestar ajeno por encima del nuestro, pero ¿quién nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos? ¿En qué momento aprendemos que también merecemos la misma dedicación y ternura? Hoy hablaremos de qué significa el amor propio, más allá de darnos el tiempo para estar con amigos, pero también cómo lo podemos hacer una rutina diaria y hasta qué límites deberíamos de poner. Al final te compartiré lo que ha cambiado mi vida, estos pequeños tips que yo he empezado a utilizar desde hace 10 años y también cómo aprendí a priorizarme y a dejar de sentir culpa por estar cansada y no tener tiempo. A lo largo de este capítulo también contaré qué es lo que sucede cuando uno deja el amor propio y el autocuidado y también cómo aprendí que cuidarse no es un lujo, sino que es una necesidad. Bonsoir, ponchas, este es un journée maravilloso. Yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir y hoy les voy a hablar un poco de el por qué hablamos tanto del amor propio, de cuidarnos y por qué en realidad sí deberíamos de darle esta importancia. Más que hablarles y como creo que todos hemos escuchado los distintos podcasts del amor propio, del autocuidado, de ponernos primero, pero creo que no hay como estas bases de cómo lo podemos empezar a hacer y mucho menos se habla de qué sucede cuando no lo haces. Se da por entendido que hay cosas que van a pasar en ti, que puedes estar sumamente agotado, que puedes tener episodios pero jamás se le da esa importancia, o al menos yo así lo siento, que siempre es como disgustarnos cuando se nos habla de este tema o cuando se nos dice que es complicado o cuando se nos dicen un montón de cosas, pero jamás nos ponemos a pensar si en realidad lo necesito, si en realidad estoy teniendo síntomas por no cuidarme o qué está sucediendo a lo largo del día a día. Muchas veces cuando uno habla como de el tiempo de contigo mismo, de cuidarte o de hacer distintas cosas, siempre nos vamos no sé, a mí se me viene a la mente esta chica comiendo helado y viendo una película rom-com, un chick flick, 10 cosas que odio de ti, pero también este autocuidado es banal. Cuidarte también puede ser, hoy voy a quedarme en casa, voy a ver una de mis series favoritas que me haga sentir cómoda y me voy a dormir temprano. Cuidarme, en mi caso, con todo lo holístico que yo utilizo, también es prender un incienso, pasarlo por la casa y limpiar mi espacio porque quizás me siento muy densa, quizás con el incienso pueda como sacar lo que estoy sintiendo. Y también el autocuidado me ha sido muy complicado ahorita que tengo un montón de proyectos a la vez, porque hasta qué punto está bien forzar tu cuerpo. Yo no hago lecturas de tarot, desde hoy se los digo, yo no hago lecturas de tarot, yo no te voy a hacer un ritual, yo te puedo explicar las cosas a grandes rasgos o te puedo mandar con las personas que yo voy, pero yo no hago lecturas de tarot, ¿ok? Todo es de mí para mí. Es una forma en la que yo utilizo mi magia y es una forma en cómo yo lo hago. Si quieren, les puedo decir como a grandes rasgos de cómo funcionan los rituales o cómo puedes empezar a hacer tus propias tiradas de tarot, pero todo esto jamás lo voy a hacer por otra persona y si lo llego a hacer, porque siento esa necesidad y esa cosquillita que me dice, ¿por qué no lo haces para esta persona? Y ahí es cuando yo hago las cosas, pero también porque esa persona ya está interconectada conmigo, entonces me es más fácil. Al día de hoy yo hago muchísimos rituales y muchísimas cositas porque con este año me he dado cuenta que tengo que soltar muchísimas cosas, porque, pues como les dije al principio de esta temporada, es como el renacimiento del ave fénix, pero pues, ¿qué sucede con el ave fénix para que renazca? ¿Cómo les explico que yo estoy en ese renacer? No se ve tan bonito. Así no me pintaron esto, ¿eh? A mí no me lo pintaron así. Y me he dedicado mucho a entender a la persona que fui para que ahorita cuando estas heridas vuelven a surgir, sepa de dónde vienen y pueda decirle a otra persona por qué me duele
Y ha sido mucho el construir, destruir, rehacer. Y muchos de mis rituales, por ejemplo, yo trabajo mucho con números impares, entonces muchos de estos rituales yo creía que con uno quedaban, porque pues para mí uno es el inicio. Y aunque no me he dado la tarea de aprender velomancia con esa energía que me gustaría dedicarle, también me he dado a la tarea y darle la oportunidad a la intuición de decirme, este ritual se va a tener que repetir. Y cuando me sucede eso, antes yo decía, y ahora yo digo, dale pues. Y ya no cuestiono las cosas que hago ni cómo las hago. Más bien empiezo a cuestionarme por qué dudo de mi intuición cuando mi intuición me ha llevado a los lugares correctos. Que creo que eso es algo muy importante del autocuidado, que cuando estás conectando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu o tu yo supremo o el universo, como le quieras llamar, las cosas se te van acomodando. Em, a mí a veces mucho me llegan estos pensamientos que yo sé que no son míos, que yo no sé que no son pensamientos intrusivos, que yo sé que son pensamientos que botan en mi cabeza y que yo digo, ¿y esto qué? ¿O cómo? ¿Por qué? Y cuando sucede, antes yo decía, estoy perdiendo la cabeza. Sí, o sea, ¿cómo voy a tener este pensamiento? Por ejemplo, de mi linaje he estado intentando encontrar el hilo de las cosas y aunque no me he querido meter aún a registros akáshicos y no he querido hacer varias cosas, yo no hago este tipo de prácticas para otras personas. Antes de que me pregunten, lo vuelvo a aclarar. Yo no te voy a hacer nada de esto porque cada quien tiene sus manitas y cada quien si en realidad le interesa debería de educarse en estos temas porque no es cualquier cosa, porque no es como que todo sea una deuda o que vayas a mover hilos y todo esto, sino que en realidad no va a funcionar si tú no le das el respeto a las cosas. Digo, no te respetas a ti mismo, entonces ¿cómo quieres que la magia funcione? Entonces, yo me he querido meter a registros akáshicos, yo he querido hacer muchas cosas, pero no tengo el tiempo, no tengo la energía, constantemente estoy intentando moverme con los ciclos y hacer las cosas, pero no me da el tiempo. Y no solo no me doy el tiempo, no lo estoy intentando realmente. Entonces aquí voy creciendo, voy haciendo, voy encontrando estos puntos para que pueda llegar a ese equilibrio perfecto en el que yo diga, ok, está bien. Pero por esto mismo, esta reconstrucción, este ave fénix, duele y duele muchísimo y viene de muchas heridas que no he querido reconocer y hay cosas que estoy pausando porque estoy manejando otras. Y lo que sucede cuando uno conecta con su cuerpo, que sí me he dado cuenta, es que hasta esperas que estos cambios sucedan más rápido y tú digas, es que yo le estoy dedicando todo mi tiempo y mi energía, pero a veces no es suficiente. A veces las cosas tienen que pasar de cierta forma y te toca esperar, que creo que eso es lo que a mí me ha estado dando mucho esta ansiedad, porque si mi futuro está aquí, ¿por qué me tengo que esperar a que llegue ese momento? ¿Por qué no puedo llegar hoy? ¿Por qué no puedo simplemente tomar un atajo? Y eso me genera muchos pensamientos de ansiedad y entonces me llegan otras cosas, ¿no? Si se supone que tengo que arreglar mis heridas para llegar a mi futuro y de repente me empiezan a llegar estos pensamientos que yo digo, oye, ¿y esto de dónde llegó? Oye, esto está raro. Y en realidad no es que sea raro, es que no me deba de preguntar dónde llegaron. Simplemente debo decir, ok, lo que he hecho hoy es, ok, esto está raro, me da sentido, que es lo que me da miedo, porque si algo me da sentido significa que sí es verdad. Prefiero pelotear un poco la idea y hacerme pato un rato hasta que es evidente, ¿no? Cuando uno logra esta conexión cuerpo, mente y espíritu, te das cuenta que las cosas que le pides al universo que te enseñe, las cosas que le pides a Dios que te enseñe, llegan. Por ejemplo, al menos las tiradas de tarot que hice sobre todo esto que estoy haciendo y todos estos rituales que estoy intentando, me dolió porque se me dijo que hay de dos sopas. O las empiezo a trabajar paso a pasito, empiezo a ver qué va a pasar con mi vida, o va a llegar el sol y va a iluminar todo lo que estuvo oscuro tanto tiempo y yo me voy a tener que enfrentar a esa realidad, quiera o no. Y yo, o sea que yo lo pedí. O sea que yo pedí que todo esto me pasara. No, pues qué chingón. La próxima vez hay que pedir carros y lujos.
100%. Creo que esta es otra realidad que cuando mucha gente dice es que me empiezo a cuidar, es que empiezo a tener esta conexión con mi cuerpo, con mi mente, etcétera, etcétera, y no tengo lujos, creo que aquí está esta triste realidad de que el universo no entiende de lujos. El universo no te va a entender si tú le pides dinero, porque el universo no se maneja con dinero. El universo se maneja con energías, con sensaciones, con muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí me rodean mucho los colibríes. El colibrí que muchos ancestros lo consideraban como el de la verdad y la palabra. Y el día de hoy, constantemente, cuando voy hacia mi trabajo, me encuentro colibríes y digo, ok, estoy teniendo la palabra. Qué cosa tan terrible. Cuando uno sabe que está en el camino correcto, cuando uno sabe que se tiene que dedicar a ese camino, qué mejor forma de demostrarle al universo que estás preparado que darte vuelta en círculos para no querer llegar al punto. Entonces estamos teniendo el universo y yo esta situación en la que yo le digo al universo, mira chico, qué chido, qué ganas de que yo llegue allá, pero yo no quiero recorrer este camino. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy dando en vueltas, giros y demás, porque no quiero hacer el trabajo. Entonces el universo me pone situaciones en las que me obliga a hacer el trabajo. Y cuando te obligan a hacer las cosas, aunque tú ya lo tenías pensado y planeado y tú ya sabías, duele porque ya no puedes seguir queriendo tapar el sol con un dedo. Y el autocuidado es sumamente necesario porque si a mí me hubiese agarrado estas situaciones hace un año, yo no me hubiera levantado de la cama. Yo hubiese renunciado a mi trabajo la primera semana porque literalmente estuve 1 o 2 semanas bien en esta nueva vida que estoy construyendo y de repente se cerró otra vez el capítulo con punto cuando pues yo dije, este capítulo ya estaba cerrado y se cerró ese capítulo y yo dije, ok, le dimos un cierre y luego empezó a suceder muchísimas cosas que yo ignoré desde el año pasado, hace 2, 3 meses, en enero, y yo las ignoré por completo y luego se abrió otro capítulo con punto que no tenía nada que ver con el otro punto y yo a veces veo a este muchacho y yo digo, ¿quién eres? Porque yo a ti no te conozco. Y es un constante, si yo no tuviera la fortaleza que tengo hoy, que he trabajado tanto, que he trabajado en mi baile, que he trabajado en el gimnasio, que he trabajado tanto mi espiritualidad, que he hecho tanto trabajo de sombra, que he hecho todo esto, en enero sí me dolió y sí me impactó todo lo que estaba sucediendo. En febrero me dio esta noche oscura del alma, se llama así porque te das cuenta que para llegar a donde quieres llegar tienes que enterrar a la persona que eres hoy en día y esta transformación a veces te agarra tan verde que no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes a dónde irte, no sabes lo que está pasando y de repente vas otra vez levantándote del piso, otra vez queriendo caminar y el universo dice, ¿y te acuerdas que no trabajaste esto también? Y te quedas, ya, ya suéltame, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Está triste porque todo esto tú lo pediste, todo esto tú lo pediste al momento que dijiste yo quiero ese futuro, porque para construir ese futuro primero tenemos que reconstruir los cimientos. Y a veces los cimientos de tu vida son cosas que todo el tiempo lo has sabido, pero no quieres trabajar. Y lo que más duele, todo esto que estoy trabajando el día de hoy, es que nadie tiene la culpa de nada. Cada quien tiene que cargar las cosas que hizo en las situaciones que las hizo, pero no hay culpables. No hay una justicia divina que tengas que buscar. Y los rituales que he estado haciendo, en su momento simplemente era como para que dejara de llorar. O sea, esa era mi primera intención todo febrero, es quiero dejar de llorar, quiero dejar de sufrir, quiero empezar a entender qué está sucediendo. Y cuando una vez con el tarot empezamos a llegar a este acuerdo, empecé a entender qué era lo que tenía que suceder, yo dije, ok, creo que ya sé para dónde. Y empecé a moverme y las cosas que yo quería tanto que sucedieran empezaron a pasar, pero ya no sentía nada. Y era porque la persona que pidió esas cosas no es la persona que está hoy aquí enfrente de ustedes. Y eso te hace sentir vacío. Y
Por eso a veces el autocuidado es tan interesante porque no solo das por entendido hacia dónde vas, no solo estás bien consciente de lo que está pasando, sino que sabes que el universo te está poniendo estas situaciones para decirte, mira, lo querías tanto, aquí lo tienes. ¿Esto era lo que querías? Y, y a mí constantemente se me hace esta pregunta, ¿no? Querías a tanto a punto en tu vida. Te puedo dar a punto en tu vida, pero no es el punto que tú quieres. ¿Aún así lo quieres? Y yo me quedo, no sé qué está pasando, porque ni siquiera soy la persona que pudiera estar con punto. Entonces es confrontar la realidad y decir, ok, si sigo trabajando, probablemente llegue a un lugar mejor. Y si llego a un lugar mejor, probablemente sucedan las cosas que necesitan pasar, independientemente de quién esté a mi lado en ese futuro. Y es hacer las paces con todo esto. Por eso les digo que si yo no hubiese empezado este trayecto en el que empecé a entender todas mis heridas, empecé a trabajar mi sombra, empecé a hacer todo esto, el día de hoy ni siquiera podría llegar a donde quiero, porque estaría tan perdida en las cosas que quería mi yo del pasado a las cosas que en realidad necesito. No es, ay, es hermoso, es increíble, ya soy la persona que quiero. Construirte implica destruir el pasado. Y no es fingir que tu pasado no existió, sino que es ir constantemente tapando esas grietas. Si necesitas hacer algo desde cero, lo haces. Y este tipo de trabajos duele muchísimo. Porque, por ejemplo, algo que yo hacía mucho, que de hecho he tenido peleas con exparejas, de que yo abrazo siempre las almohadas. Y las abrazo porque me siento sola y porque la almohada siempre me ha hecho sentir acompañada, cosa que una persona nunca me va a hacer sentir cuando yo esté dormida. Y a veces abrazo a la persona que tengo a un lado porque me gusta la sensación, etcétera, pero también prefiero abrazar una almohada. Alguna vez yo tuve esta discusión porque prefiero abrazar una almohada que abrazar a la persona que tengo a un lado. Esto viene de una herida de infancia que yo no sabía que existía y para mí entender todo lo que sucedió no es tan complicado y lo pude poner en el lugar en el que pasó y ahora ya puedo abrazar a esas personas que quiero sin sentir esta incomodidad que antes sentía, pero me tocó trabajarla 2 años y desde identificar qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que estaba pasando. Y por eso les digo que el autocuidado no es tratarse bonito. Em, el autocuidado va más allá, mucho más allá de si yo quiero hacer algo, si no lo quiero hacer, cómo lo estoy haciendo. Es analizar tu vida, ponerla en un microscopio y decir, yo estoy haciendo A, B y C. Yo quiero hacer A, B y C en ese orden, por eso. Y si la respuesta es sí, adelante. Pero ¿y si la respuesta es no? ¿Por qué no? ¿O por qué lo sigo haciendo? Y es desenmarañar tu vida. Que la primera vez que lo entendí, dije, yo no voy a hacer esto. Esto me va a llevar demasiado tiempo y trabajo, porque constantemente estoy viendo situaciones, cosas que suceden y me pregunto si es en realidad lo que estoy buscando, es en realidad lo que quiero. Constantemente estoy viendo el objetivo y como un caballo, ¿no? ¿Esto entra en mis objetivos? No, entonces adelante. Y si yo hago esto y esto y esto, me va a llevar a esto y esto y esto. Por ejemplo, si ahorita que estoy trabajando mi autocuidado, digo, el día de hoy quiero terminar Cielos Tormentosos, quiero poder tener un respaldo del podcast porque necesito escribir los capítulos que tengo pendientes, quiero empezar de nuevo el proyecto de cuentos, quiero empezar de nuevo a hacer varias cosas. Y si el día de hoy me llega esta pareja perfecta, esta pareja debería de entender estas situaciones. Y si no es así, no es la pareja perfecta. El día de hoy estoy teniendo tantas cosas que yo decía, ay sí, en marzo me acomodo. No, en marzo voy a entender todo lo que tengo que hacer y si para finales de año logro acomodarme, diría, ya chingué, pero lo más probable es que empiece a tener que trabajar cosas del siguiente año, cosa que no hice este año. Y por eso sucedieron tantas cosas tan rápido, en un desorden total, porque yo decidí que no había necesidad de correr, porque yo ya tenía mi vida acomodada y
luego empezaron a pasar tantas cosas que yo dije, pero ¿por qué está pasando esto? Con el nuevo equipo no puedo grabar más que un capítulo y luego tengo que descansar al menos una hora. Y cuando me di cuenta de esto, me dio mucho coraje, porque antes podía grabar 5 capítulos en un día. El día de hoy no es posible. Y no es posible porque el equipo con el que hacía eso, de hecho, probablemente por eso se dañó. Y es este constante encontrar el qué, encontrar el por qué, ver hacia dónde quiero ir y decir, quizás es el universo diciéndome, no puedes grabar tantas horas, no te hace bien, no necesitas hacerlo. Y si yo no tuviera ese autocuidado, yo me hubiera enojado y hubiera regresado todas las nuevas cosas que tengo y hubiese buscado otras alternativas y hubiese hecho un escándalo, cuando en realidad acepto las cosas que llegan porque llegaron por algo, acepto las situaciones que suceden porque por algo sucedieron y empiezo a querer entender qué es lo que está pasando. Dejo de lado lo que yo quiero que suceda, le dejo al universo la posibilidad de llevarme a los lugares perfectos para que hoy deje de pelear en contracorriente. El autocuidado más importante y el que deberías de darle relevancia es el mental, el emocional y el energético. Como les he dicho en otros capítulos, nosotros somos el conjunto de mente, cuerpo y espíritu. Si mentalmente no estamos bien, necesitamos trabajar el por qué no estamos bien. Quizás tengas algunas heridas, quizás tengas algunas situaciones que repites, entonces tienes que sentarte, analizar tu vida con un microscopio, revisar todo lo que te lleva a tu vida y preguntarte si es un espejo, es un patrón. He estado negando tantas cosas en mi vida que ahora sucede de tal forma y una vez que puedas ver eso, ya puedes empezar a trabajar lo mental, porque, por ejemplo, mis heridas de abandono sucedieron porque un familiar me dejó en una situación de alto peligro en el que me pasaron cosas horribles y muchos años de mi vida lo bloqueé. Entonces, a mí, cuando me dejan en un lugar en el que se supone que estoy segura, me empieza a dar pánico. Y yo no lo podía entender, yo no podía desglosar por qué cuando una persona me deja en un lugar seguro, que supone que podría ser mi casa, podría ser cualquier situación, y se va a pasársela bien, a divertirse o a hacer cualquier otra cosa, ¿por qué me daba ese pánico cuando yo ya soy una adulta y me puedo proteger? Y no lo entendía y yo me ponía muy mal en mis parejas y empezaba a echar culpas de todo. Y el día de hoy digo, evidentemente, todo esto viene de aquí, todo esto viene de esa sensación de estar sola, de no poder defenderme, de tener que protegerme con mis propias garras. Y me quedé pensando, ¿cuántas veces no hice cosas terribles en mis relaciones sin siquiera saber de dónde venían? Que creo que es lo más doloroso, que quizás fui una pareja terrible porque al ignorar que necesitaba revisar mi vida y que tenía que cuidarme mentalmente, empecé a proyectar inseguridades, dolores, etcétera, en personas que no entendían qué estaba pasando. Y en lo emocional es cuando a mí una situación me rebasa, me empiezo a cerrar porque necesito estar de nuevo conmigo, necesito que todo se detenga, se pare y lo pueda procesar, pero a veces puedo estar días, semanas sin hablarle a las personas. A veces puedo estar bien, fingir estar bien y alguien me habla y se me salen las lágrimas, aunque sea un, oye, ¿me puedes pasar esto? Y las lágrimas. Entonces es esta parte de, si en lo emocional no estoy bien, es porque necesito trabajar qué es lo que me hizo daño. Y por último, en lo energético, yo utilizo mucho esta parte esotérica para intentar sanar mi cuerpo y mi mente. Intento que el super yo, la energía, el universo, Dios, me ayude a ver hacia dónde tengo que ir, porque si yo ya puse la meta, lo supremo me va a decir el camino. Y a veces ese camino es muy difícil recorrerlo. Y por eso se dice que te tienes que rodear de las personas correctas porque tú mismo sabes cuáles son las personas correctas, porque debes de poder decir no sin sentir esa culpa o sentir que le estás fallando a alguien, porque tienes que poder tomarte este descanso, poder hacer las cosas distintas, porque tienes que hacer este bloque de qué cosas sí, qué cosas no y empezarlo a trabajar. Por ejemplo, algo bien básico que a mí me sucede mucho, que las personas que me conocen lo saben,
para que yo me levante en las mañanas es muy complicado. Es sumamente difícil, a mí no me gusta levantarme temprano porque rara vez consigo un descanso reparador. Entonces mi mente dijo, estoy agotada, mis emociones dicen, ya no puedo más. Y yo busco una solución energética en lo esotérico, en Dios, en lo que sea, que me ayude a darme este descanso. Y al fin lo conseguí, pero ha sido trabajo extra. Y yo sé que ese trabajo va a dar sus frutos, pero es trabajo extra. Entonces, si yo ya me sentía agotada y agobiada, ahora estoy mucho más agotada y mucho más agobiada. Pero esto no significa que me voy a dar por vencida porque sea complicado o sea difícil, sino que quizás deba de tomar un ritmo más lento. Por ejemplo, generalmente yo en mis rituales no hago descansos entre mis rituales. Eh, yo trabajo en números impares, entonces puedo hacer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 rituales de corrido. Y hoy digo, ok, sí van a ser tantos rituales, pero van a descansar tal y voy a descansar tal. Y antes yo no lo consideraba así. Entonces, por ejemplo, tengo varios rituales pendientes y programados en los que necesito guardar esta energía para hacerlos. Y para guardar esa energía necesito regresar a ese balance físico en el que me ayude a tener el balance emocional. Pero yo estaba tan mal mental y emocionalmente que, por ejemplo, no pude tener el stock que quería de grabaciones porque el hecho de grabar a mí me daba ansiedad. Y luego yo dije, el podcast empezó porque a mí me gusta mucho hablar de estos temas. El podcast empezó porque yo adoro hacer lo que hago. Entonces, ¿qué está sucediendo? De mí para mí, ¿qué está pasando? Porque no estoy entendiendo lo que está sucediendo. Y ahí es como fui agarrando otra vez el ritmo, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer. Y creo que, por ejemplo, se ve mucho yo que grabé 3, 4 veces lo del capítulo de las películas. Me encantó ver cómo ese capítulo fue evolucionando. Dejó de ser simplemente, ahí están las películas, miren lo que sucede. Y todo esto es porque escuché a mi cuerpo, escuché a mi mente, escuché a mi corazón y dije, estamos agotados. ¿Qué puedo cambiar para no estar tan cansada? Quisiera estar en la meta, ¿no? Quisiera dormir menos, quisiera estar menos cansada, quisiera hacer muchísimas cosas, pero si apenas estoy limpiando y viendo qué tan grandes son las heridas y qué tanto me va a costar sanarlas, además de que yo siempre lo he dicho, ¿no? Si tú tienes un moretón, si tú tienes una herida, si tú tienes un raspón, en realidad deberías de darle el cuidado y el tiempo a tu cuerpo para que se regenere. Entonces, ¿por qué si lo estoy haciendo desde cosas de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo, no me quiero dar ese tiempo? Y ahí empezó ok, quizás sí necesitamos descansar. También a veces descubres que estas pequeñas cosas que tú dices que son autocuidado y amor propio, terminan siendo un parche temporal. Estas compras compulsivas que a veces podemos tener, estas necesidades extremas de la noche a la mañana, ya quiero hacer esto, probablemente sea tu mente queriendo ignorar la realidad. A mí me pasa mucho que cuando yo estoy teniendo estos ataques horribles, yo quiero comer helado, chocolate, café, y empiezo a mover este tipo de situaciones que yo sé que no me van a gustar, que yo sé que no me van a hacer sentir completa, pero el hecho de poder controlar algo tan chiquito como mi comida me hace sentir que ya gané. El problema de eso es que luego mi estómago sufre y al día de hoy ya dije, ok, si mi mente está mal, no tengo por qué castigar a mi cuerpo. Y eso es parte del autocuidado, es parte de reconocer que estamos mal, porque no es que no me pueda dar la libertad de desayunar pastel de chocolate, es que si tengo 2 meses desayunando pastel de chocolate, ya ni siquiera se disfruta, sino se siente como un castigo. Y he pasado tantas situaciones en mi vida que darme cuenta que era algo que hacía constantemente cuando ya llegaba al punto de inflexión, duele, porque
constantemente lo hago, constantemente llevo mi cuerpo a ese límite y después me enojo de que se vea de la forma en la que no quiero que se vea. Y a veces también quererse, cuidarse, es tomar un fin de semana y decir, voy a comer palomitas, voy a estar en mi sillón y me voy a poner a jugar Horizon Zero Dawn y no quiero saber de nadie. Creo que eso es lo que al menos mi mente necesita el día de hoy, que me pueda tomar ese descanso. Por eso quiero lo más pronto posible poder llegar a ese equilibrio, poder tener ese stock tanto de cielos tormentosos, tanto del podcast, porque una vez que lo tenga, me puedo dar estas vacaciones de hasta 2 fines de semana. Pero si al día de hoy apenas lo estoy estructurando, me está dando ansiedad. También hablarles un poco de esto es recordarme a mí misma que tomarme un fin de semana no significa que voy a perder las ganancias de ayer. Tomarme un fin de semana es permitirle a mi cuerpo que descanse. Por ejemplo, cuando sucedió todo esto de que nos estaban grabando los videos, nos estaban guardando, estaba teniendo muchísimos problemas, me di cuenta que estaba presionando al punto en el que yo ya no podía más. Y yo sabía que no podía más, pero preferí ignorar lo que estaba sucediendo con tal de avanzar unos días más, aunque estuviera desgastándome por completo en todos los sentidos. Y también les pregunto, ¿qué tanto se dan ese permiso de decir, hoy ya no puedo, hoy ya no puedo, hoy quiero descansar, pero mañana probablemente podré? ¿Quién se da ese permiso? Creo que una señal de que tienes amor propio es darte el permiso de decir, hoy estoy cansada, hoy no puedo. Y también me pregunto, ¿por qué nos esperamos hasta que estemos realmente enfermos o que nos sintamos muy mal para darnos ese permiso? ¿Por qué tenemos que llegar hasta esa situación para decir, ya no puedo? Y bueno, ahorita yo les voy a hablar un poco más de las cosas que hago. Eh, yo ya les he dicho que yo hago un horario, pero este horario se piensa como yo soy perfecta, yo no necesito dormir, yo no necesito descansar, yo necesito hacer todo esto. A veces me funciona, a veces no me funciona. Y un acto de amor propio ha sido decir, ok, este fin de semana nos levantamos a mediodía. Hoy es sábado, yo tenía que hacer todo esto antes de mediodía. ¿Cómo voy a acomodar las actividades de hoy para que mañana no sean problema? En realidad, este fin de semana me di oportunidades que no suelo darme y me di la libertad de hacer cosas que no suelo hacer. Por el simple y sencillo hecho de que yo sabía que quizás me sentiría incómoda, yo sabía que quizás no quería hacerlo, necesitaba ese escape, tanto de mis responsabilidades como de la vida de adulto. Y yo dije, me voy a dar el permiso de ser una chamaquita que no le importa qué va a hacer hoy. Y aunque sí trabajé como todos los pendientes que tenía, también dije, pues hasta aquí, buenas noches, con permiso, ya voy a hacer esto. O por ejemplo, esos días en los que digo, estoy muy agotada, estoy muy cansada, me voy a echar mi siesta sin alarma. Y a veces duermo 2, 3 horas y me siento bien. Es muy raro que yo me dé el permiso a sentirme bien, porque siempre quiero presionarme, porque yo sé que puedo dar más. Pero, ¿por qué no me doy el permiso de descansar para dar ese extra? Que creo que eso es lo que sucede mucho cuando dejas el autocuidado hacia otro lado. ¿Por qué no te das el permiso de descansar para poder dar ese más? Y conscientemente he hecho este análisis de ¿por qué quiero hacerlo? Necesito hacerlo. ¿A qué le voy a dar prioridad? ¿Me puedo dar prioridad a mí? ¿Le puedo dar prioridad a que quiero ver a un conocido, amigo, una persona? ¿Le doy prioridad a que quiero salir de la casa? ¿Le doy prioridad a que quiero estar con mis hijas? ¿A qué le voy a dar prioridad? Las cosas pendientes, las cosas por hacer jamás van a terminar. Que creo que eso es algo que agradezco mucho que aprendí en mi trabajo formal Godín. Los pendientes jamás van a acabar. Las cosas en realidad jamás van a estar resueltas, porque las cosas no son para resolverse. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me urge más? Me urge más comprar los garrafones de agua, porque ya tengo comida para esta semana. Quizás para la siguiente semana no haya comida,
pero en la siguiente semana veremos. Hoy ya tengo eso cubierto. Ok, voy por el agua. Para la comida de la semana me falta X, Y, Z cosas. Ok, consigo X, Y, Z cosas y no busco nada más. Ya después, si necesito hacer algo, lo hago. Por ejemplo, también me sucedió que estoy en un consciente de perdí semanas, perdí fines de semana, estando en este febrero súper triste, perdí la noción del tiempo, que eso me sucede cuando estoy entrando en un espacio mental muy feo. Perdí la noción del tiempo, perdí la noción de los días, perdí la noción de que hasta había sucedido mi cumpleaños, como que no me había dado la tarea a revisar lo que estaba sucediendo y cuando empecé a ver mi entorno, me di cuenta que faltaban cosas. Y yo, ¿pero por qué? Y aquí yo decidí darme el permiso de decir, quizás necesito descansar. Creo que los que ya conocen un poco más cómo funciona el podcast saben que yo no les voy a dar la información básica de Internet porque en cualquier podcast lo puedes encontrar. En cualquier podcast te puedo decir cómo se ve el autocuidado y para cada persona se ve distinto. Para mí el autocuidado se vio cuando yo dije, creo que quiero hacer esto tal día porque quiero ver a las personas que quiero. Quiero ver a estas personas, no me importa que la situación a la que las voy a ver no soy fan, pero yo quiero llegar ahí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y lo voy a hacer. No importa que quizás solo grabe 2 capítulos este fin de semana en lugar de los 3, que es mi cuota mínima. No importa. Creo que eso también me lo llevo mucho de mis horarios, de mis cosas, de no importa si no lo hago, lo que importa es que ya lo tengo en mente y lo tengo consciente. No importa si no puedo releer Cielos Tormentosos para ver si lo que estoy escribiendo tiene sentido. Creo que vale más la pena que me dedique a avanzar en Cielos Tormentosos. Que creo que, por ejemplo, eso es algo que tengo que trabajar, pero ya son situaciones tan pequeñas, son situaciones tan sencillas, que digo, vámonos por partes. Estoy en ese consciente inconsciente en el que quiero llegar a muchos lugares, pero no me estoy dando el permiso de llegar a esos lugares. A veces descansar es mucho más importante que levantarte todos los días en la mañana a ir al gimnasio. Y creo que yo lo he visto mucho en el ejercicio. Me dolió muchísimo esta semana de marzo en la que no pude ir a entrenar a ni nada. No pude hacer ejercicio, no pude ir a twerk, pero me di la tarea a decirle a mi cuerpo qué es más importante. Ir al gimnasio, agotarme de más. Tenía ese dolorcito en la espalda que yo decía, es que necesito descansar. Y hasta mi propio cuerpo me lo está diciendo. Y aunque a mí me hubiese gustado hacer 1 millón de cosas, reconozco que a veces el descanso es indispensable. Y eso también es autocuidado. Cuando te das la libertad de descansar entre relaciones, porque te estás dando el permiso de descansar, te estás dando el permiso de sentirte agotado, te estás dando el permiso de hacer ese trabajo de sombra y por eso creo que ya ni siquiera me afecta tanto ese momento de reflexión que a veces sucede entre conocer a las personas, entre todo esto, porque me doy cuenta que la persona que sale después de eso es una persona mucho más bonita, es una persona más completa, es una persona que se siente y se ve bonita. Y al día de hoy ya dejé de esperar que alguien me cuide, que alguien me valore, que alguien me proteja, porque en realidad ese es mi trabajo. Lo reconozco, que yo me cuide es mi trabajo. Y entre las herramientas que he considerado utilizar muy a menudo es ¿qué cosas esotéricas, energéticas, espirituales me ayudan? Por ejemplo, en algún momento a mí se me dijo que ¿por qué no hablaba con las plantas? ¿Por qué no hablaba con mi elfa? ¿Por qué no hablaba con mis gatas? Y yo decía, ¿por qué no me entienden? Pero el día de hoy, por ejemplo, en esa noche oscura del alma que tuve en febrero, yo me puse a hablar con mis hijas. Yo les dije, yo ya no puedo seguir así, necesito mover esta energía, no puedo seguir tan triste, no puedo seguir en estos momentos de crisis, necesito que pare. Y empecé a sentir cómo ese peso se iba soltando y empecé a ver qué cosas iba trabajando. Y así cuando llegaba al siguiente nivel, ya ni siquiera estaba tan mal, ya ni siquiera estaba en esa crisis. Entonces podía aceptar otra vez cambiar esa realidad, porque muchas partes del duelo, de las noches oscuras del alma,
de este trabajo de sombra es trabajar el duelo, porque una vez que dejas que la vida se transforme, tu realidad va cambiando hacia donde la quieres llevar. Y una vez que te das el permiso de llegar a donde quieres estar, ya ni siquiera duele el pasado, sino que lo entiendes, lo abrazas y dices, gracias, porque sin ti no hubiese llegado ahí. Y yo sé que me voy a meter en temas bien pachamameros, pero agradeces hasta la persona que te hizo daño, porque si no te hubiese dolido, no te hubieras quitado. Y eso es como lo más raro que me ha tocado entender de la espiritualidad y de este autocuidado que lo dicen mucho los pachamameros. La persona que más te hace daño es la que más te quiere, porque sin eso jamás te hubieses movido. Y en fin, mes amis. Espero les haya gustado este capítulo, espero que este especial se haya dado a entender. Y les digo, como resumen, haz una estructura de cómo quieres que sean tus días, trabaja y crea esa meta a la que quieres llegar, permítele al destino que te lleve al camino correcto para llegar a tu meta. No olvides descansar. Yo les diría que utilicen el tarot siempre como para ver qué camino estoy haciendo y qué cosas estoy haciendo bien. Yo lo uso mucho para ver mi presente, pero el futuro no se toca, porque el futuro es incierto, el futuro se construye con nuestras acciones. Entonces, si yo tengo la estructura, si yo tengo la meta, si yo empiezo a trabajar todo esto, el universo te va a dar estos pequeños flashazos de qué es lo que tienes que trabajar. Es tu decisión si las ignoras o si dices, dale, yo puedo con eso. Y si no puedes con eso, es porque quizás necesitas descansar. Y está bien descansar, está bien dormir, está bien permitirle a tu cuerpo descansar. Y este autocuidado es reconocer cuando estamos cansados, cuando ya no podemos más. Y si yo tengo la estructura, si yo tengo la meta, si el universo me está poniendo el camino y si yo me estoy dando el permiso de descansar, ese autocuidado sale solo. Y en fin, mes amis, bonsoir, bon chance, c'est un journée maravilloso. Y ya se la saben, sus comentarios, su me gusta, suscríbanse al canal y si no, garritas y dientitos, ¿eh? Garritas y dientitos. Nos vemos, mes amis.